Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presenta la Biblia, fiel y verdadera. Bienvenidos. Bendiciones, hermanos, el Señor les bendiga. Yo tengo el privilegio de poder hablar sobre los hijos del reino, teniendo el pensamiento de que pues hay mucho por abarcar y que tal vez tenemos unos 30 minutos para poder dar a explicar o entender cómo podemos y cómo el Señor nos demanda a evolucionar en una categoría de hijo. Hemos aprendido los hijos de la luz, los hijos de este siglo y los hijos del reino. Vamos a acercarnos, ¿va? Entonces, que el Señor nos ayude a poder explicar esto y vamos a empezar con el versículo de Mateo 13:38. En Mateo 13:38 dice: y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Entonces, desde que nosotros aceptamos a Cristo, entra como el papeleo de una adopción. No habla que específicamente ya seamos hijos. Claro, por fe vamos a llegar alcanzando eso, pero es un proceso. Entonces, en ese proceso vamos a darnos cuenta, la Biblia nos muestra que hay hijos del maligno. Y como se muestra acá, los hijos del reino. Entonces, podemos pensar que no debemos detenernos en nuestra evolución de hijo, porque cuando hablamos del reino, esto nos da a entender, uno, que tenemos también como ese sello, como esa marca de que pertenecemos a un rey. Ya no somos más como sin nombre, no somos anónimos. Entonces, vamos a poder leer este siguiente verso, que es Juan 3:3. En Juan 3:3 nos está mostrando la vida de alguien que el Señor se le había revelado. Él amaba al Señor, que era Nicodemo. Es Juan 3:3, y estaba como tratando de asimilar algo que para la ley, en lo que él fue enseñado, no podía concebir. Entonces dice en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, una cualidad para que nosotros alcancemos, sigamos el proceso de ser hijos de Dios, pero con una etiqueta de hijos del reino, es nacer de nuevo. Y recordemos pues que con la doctrina en la cual hemos sido enseñados y hemos sido entregados, pues hablamos de un bautismo en 7 facetas. Entonces acá alguien no va a ver el reino si antes no es llevado a las aguas del bautismo, en ese sumergirnos y en ese levantar. Tenemos que participar de la bendición que trae el bautismo, porque recordando la figura de cuando los israelitas pasaron a través del mar, ellos dicen, así dice la Biblia, fueron bautizados todos. Entonces, nosotros cuando participamos de las aguas del bautismo, nuestros enemigos
son sepultados. O sea, es una ventaja para nuestra vida el poder bautizarnos, para saber que todo lo que traíamos, que heredamos, tal vez de nuestra familia, de nuestros padres, algo que no bendecía nuestra vida, en el agua, en ese acto de fe, eh, se mueren. O sea, es una bendición que nosotros adquirimos, pero empezamos a tener ese check en nuestra lista. Porque los que nos congregamos o los que venimos hacia acá, o sea, no solo es de venir el día domingo a la iglesia, sino también hay algo en lo cual hemos creído y por ende es que actuamos. Entonces hemos sido bautizados en el agua, pero también acá está hablando de que si ya fuimos a las aguas del bautismo y aún no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, lo anhelemos, porque es como un requisito, si lo podemos llamar así, para tener esa tagba, esa marca, ese sello, esa etiqueta de hijos del reino. Debemos anhelar, si aún no somos, sabemos que en el pueblo el Señor nos ha bendecido con dones por medio del Espíritu Santo, pero para aquellos que tal vez aún no han sido bautizados, sígalo anhelando, hermano, y pídaselo al Señor, porque también es de mucha importancia para que siga nuestra evolución como hijos. Entonces continuemos un poco más y dice en Marcos 12:34, dice, viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. El contexto en estos versos habla de que había un escriba, pues que tuvo el valor, veámoslo así, así sabemos que nuestro Señor es el buen maestro, el perfecto maestro. Este escriba le lanzó unas preguntas. ¿Cuál era el mandamiento más importante? Y el Señor le explica que es, recuerda, oh Israel, tu Señor Dios uno es, ¿va? Y el otro, pues amar a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumían. Eso era lo que el Señor estaba diciendo y el escriba respondió, pues que esto era verdad. Entonces, para poder darnos cuenta si nosotros estamos perteneciendo a este tipo de personas que también indagan, que también leen, porque los escribas a eso se dedicaban. O sea, también escuchaban algo, eran los que escribían, eran los que dejaban pensamientos, dejaban ideas escritas. Entonces, estas personas tenían comunión con la palabra, tenían ese acercamiento con el discipulado. Entonces podemos traer a memoria cuántas veces nos discipulamos. Claro, no va a ser como por la cantidad de veces que vamos a adquirir que nos llamen hijos del reino, pero sí ver el compromiso que tenemos nosotros con la palabra. Tal vez no menospreciar, bueno, yo ya escuché el discipulado del domingo, o ¿para qué voy a ir a otro lugar? Pero conocemos personas que salen bendecidos cuando lo recibieron y aún así buscan a alguien en otro discipulado que les enseñe. Entonces están mostrándose con la cualidad que tuvo este escriba. Entonces el Señor le decía que él no estaba lejos del reino. Entonces cuando tú estás
buscando en la palabra, tú estás buscando el discipulado, tú estás siendo bendecido en la prédica, en esa proclamación cuando nos congregamos acá, estás haciendo tu carrera evolucionar para ser un hijo del reino. Continuemos un poco más. Dice Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, eso también lo dijo Juan el Bautista, cuando él estaba preparando el camino para cuando el Señor viniese. Entonces, pero esto ya lo está diciendo el Señor. Él se alejó de Galilea y empezó su predicación diciendo: arrepentidos. Entonces, la cualidad que debe tener el hombre y mujer de Dios para alcanzar ser llamado hijo del reino es mostrarse arrepentido. Y arrepentido, pues tal vez cuando aceptamos a Jesús, conocimos, por así decirlo, nuestro primer arrepentimiento espiritual, porque tal vez antes confundíamos el arrepentimiento o el remordimiento o el sentirnos mal, el sentirnos culpables, y eso no era un arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente, para que en ese cambio de mente nuestra actitud también sea cambiada. O sea, yo pienso moverme, pero mis pasos son los que dan, los que se dirigen, los que actúan. Entonces, el arrepentimiento debe ser una constancia en nuestra vida. Puede ser que a la manera de Job, pues él cuando tuvo lepra, él dice que, o sea, él tomó un tiesto para rascarse. Lo puedo ver de esa manera, ligando esto a lo que estamos hablando, porque de alguna manera, o sea, la lepra es figura de pecado, y él ni siquiera usaba sus manos para rascarse, necesitaba algo más, o él ya no, o sea, no tenía sensibilidad. Entonces puede ser que el constante pecado nos haga involucionar en el arrepentimiento y ya no sentimos nada, ya no nos afecta, fallamos en algo y no nos sentimos contritos. O sea, eso es un peligro para la vida del cristiano, el fallar y no sentir ese redarguir del espíritu. Entonces sí debe ser una alarma para nosotros eso, porque podemos estar perdiendo esos galardones, estar perdiendo la categoría de hijo de Dios y de hijo del reino. Entonces, ¿por qué? Porque ya no es que haya acusación, sino el arrepentimiento, el decir, yo hago esto, pero lo odio, no me agrada, no me gusta. Y es ese redarguir que el Espíritu por misericordia nos da. Entonces es luego pues buscar, qué sé yo, la administración, la adoración, la alabanza, pasar al altar, porque estamos arrepintiéndonos, estamos mostrando nuestra vida arrepentida. Entonces esa es una cualidad que debe tener la oveja y se va a mostrar solo en los que anhelan el reino. Entonces puede ser que nos inviten a pasar al altar y nosotros no querramos, pero es una ayuda para seguir nuestra evolución de hijos. Sigamos un poquito más adelante. Dice Mateo 6:33 en la Biblia de las Américas: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, el hijo del reino
eh, no busca antes las añadiduras. Entonces tampoco es para que nosotros veamos quizás a nuestros hermanos o veamos a alguien que está afanado porque quizás el sueldo no le alcanza o se metió a deudas y tiene que estar atendiendo pues tal vez los negocios que le corresponden y como decir, ese hermano no es espiritual, ¿va? Pero podemos verlo de esta manera, que puede ser que esté siendo engañado eh, por las riquezas y esté descuidando su llamado. Y ese es el llamado que todos tenemos, eh, a ser hijos, pero es cierto, si hay como un colador, hay como ciertos estadios que quizás algunos no los quieren dar o renuncian porque tal vez se hace cargoso, pero el que ama a su Señor tiene prioridades. Entonces, ahí ya se puede ver quizás en nuestra casa, donde tal vez escuchamos comentarios de que mejor anda vivite a la iglesia, porque solo estás ahí, o tal vez los amigos, vos cuando haces tiempo y nos juntamos, es que vos nunca podés. Entonces se va a evidenciar el que busca la primicia para su Señor con su vida. Y es esa constancia de estar en sus asuntos. Entonces eso también es una muestra de, de que no vamos tan mal buscando servirle al Señor y obteniendo esa luz sobre nuestra vida de ser hijos del reino, porque el que es hijo del reino, su prioridad es el reino, porque el rey está en él. Entonces, sí pueden haber tropiezos, sí pueden haber desánimos, cuando tal vez nos señalan porque ya nos es necesario estar en los asuntos de nuestro Padre, pero es una ayuda, es un anuncio para nosotros de permanecer, de seguir, porque nos interesa el reino, porque es lo primero. Entonces, si estás practicando esto, no te detengas. Aunque te critiquen o aunque se burlen, puede ser que tengas un montón de privilegios, ¿va? Pero lo puedo ver porque te interesa el reino. No, tal vez como aquel que se le dieron minas y pudo producir más, pero el que no la produjo, o sea, la escondió y luego se la quitaron y se la dieron al otro. Entonces puedo entender que el que amó al Señor, amó sus asuntos, en cierta manera, también se le da más autoridad, se le da, por decirlo así, más bendición, hermano, porque su prioridad es el reino. Continuemos. Dice Mateo 19:14. Mateo 19:14 dice: pero Jesús dijo, dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino. Entonces aquí entra, aquí está hablando también de niños en lo natural, en lo literal, pero está hablando a nuestra vida del que se muestre como un niño alcanza el reino. Entonces, podemos pensar que los niños pueden ser más subordinables. Anda, hazme este favor y el niño va. Claro, hay quienes se rehúsan, pero veamos para hablar en general, un niño es dominable.
Un niño es persuadible. Entonces, hay otro contexto con este verso y está hablando de quién es el más grande, quién es el mayor en el reino. Entonces, no es necesariamente la persona que sabe más, también teniendo el equilibrio con lo que hablamos en el anterior verso, ¿va? Tampoco la persona que sirve mucho es el mayor en el reino, sino el que se hace pequeño es el mayor en el reino. Entonces, el niño cede. O sea, el niño es, o sea, es más fácil que cumpla una orden que un adulto. Entonces aquí vemos que entra, si nosotros somos amables, entra si nosotros somos de los que son dispuestos a los cambios. Puede ser que tengamos privilegio en un área y nos cambian de área. Y tal vez es un área que tal vez en la cual no mucho fluimos. Pero el que ama al reino, el que tiene el anhelo de ser bendecido, es persuadible. O sea, acepta el cambio, acepta un regaño. Por eso aquí hablaba que de ellos es el reino. Y puede ser que no sea como que tan sencillo ceder un derecho, hermano. Porque en nosotros todavía hay pues orgullo, hay algún tipo de altivez y seguir ciertas normas a veces se hace difícil. Pero el niño es más sencillo. Entonces, para nuestra vida debemos hacernos ese escáner, pasarnos el escáner y reconocer en qué nosotros somos más dispuestos y en qué cosas no. Porque ahí podemos estar perdiendo el tiempo, por así decirlo, y en lo cual nosotros debemos enfocarnos. Si yo sé que aún me cuesta sujetarme, si yo sé que aún no me gusta seguir ciertas reglas, ciertas normas, no me muestro como niño. Entonces, sí es muy indispensable reconocer en que todavía no soy dispuesto, porque eso va a ser un enemigo de que yo alcance el reino. Puede ser un carácter, puede ser también las costumbres que heredamos de casa. Porque, no hermano, yo así lo aprendí, así lo voy a hacer, y no estar dispuestos a cambiar. Entonces, el niño sí es persuadible, el niño sí cree lo que el adulto le dice. Entonces, por eso es que el Señor nos muestra que tenemos que alcanzar esa estatura de niño. Claro, estamos hablando de un niño que ama hacer lo que su padre le dice. Entonces, sigamos ya casi con lo último. Dice Mateo 6:10. En la Biblia de las Américas dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, aquí estamos viendo que otra manera de manifestar si yo estoy evolucionando para ser hijo del reino es que antes de que yo haga lo que desee, se tiene que cumplir la voluntad de Dios.
Dios. Entonces antepone su propia voluntad para poner por obra la de Dios. Entonces, no es tan práctico esto. Debiera de ser práctico para nuestra vida. Pero cuando lo empezamos a vivir, hermano, tal vez vamos a la administración y nos dan un consejo. Y tal vez el consejo que recibimos no nos gusta, no nos agrada, ¿va? Entonces siempre nos dan, nos dicen, va, o sea, eso es lo que el Señor pone en mi corazón y pues decisión es si la tomas o la dejas, ¿va? Entonces el que toma el consejo, aún yendo en contra de sus deseos, de sus anhelos, se muestra como un hijo del reino, hermano. O sea, gloria a Dios que lo pudiéramos ver tan fácil, pero a veces por la costumbre de uno ser voluntarioso nos impide gozar pues de la bendición que trae un consejo pastoral, un consejo de los hermanos que tienen el privilegio de ministrar, que hablan por medio del Señor, del Espíritu, lo que les pone, y vivir la voluntad. Entonces, alguien que antepone la voluntad del Padre para su vida va en el camino de que sea llamado hijo del reino. Entonces, hermanos, esto ha sido lo cortito que pudimos hablar y espero que haya sido de bendición para su vida y que el Señor le bendiga. Iglesia, la vid verdadera, Ministerios Ebenecer, presentó la Biblia fiel y verdadera.